En esta ocasión hablaremos sobre un programa mexicano de una cadena que todos conocemos, que es Televisa, y que tiene un estándar de modelo que ha acostumbrado esta cadena televisiva. Este se llama Como dice el dicho. Es un programa mexicano con serie de diferentes temas que pasa todos los días en la tarde en horario de 4:30 para las familias mexicanas. Consiste, o la trama más o menos nos va narrando por medio de dichos como árbol que nace torcido jamás su tronco endereza, o un taco de lengua, o camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Ellos toman estos dichos mexicanos como la inspiración para el programa del día, y lo que van desarrollando a lo largo del programa, que dura 40 minutos, es como esta sabiduría de hace muchos años, estos dichos, fomentan o tienen una verdadera razón de ser. ¿Por qué? Porque en la vida real, en la cotidianidad, los puedes aplicar y los entienden. Muchos dicen que hay que escarmentar en cabeza ajena porque ya está, las cosas ya se vivieron y qué mejor que poder tomarlos como referencia para no equivocarnos. ¿Por qué elegí este programa? Porque es fácil de entender, porque es un programa, una serie de episodios que ayudan a cierto público de nuestra población a entender diversos temas que en la actualidad se van dando y que por medio del periódico, de la televisión, no todo va al momento en el que sale. Como que, por ejemplo, en esta programación podemos ver diversos temas como las drogas, la manera en que se las están vendiendo a los jóvenes y las que van saliendo. Sacan proyectos como, por ejemplo, las marchas feministas, como las nuevas tendencias de los jóvenes para recrearse, que muchas veces no son de manera sana, y podemos plantearnos y mofarnos del programa, porque en realidad las actuaciones dejan mucho que desear, pero es tan sencillo que cierto sector de la población logra comprender la actualidad y la realidad que viven muchos jóvenes, sobre todo en nuestra ciudad, por ejemplo, ¿no? Se dan cuenta de que hay nuevas adicciones como lo pueden ser los videojuegos, el celular, drogas auditivas que antes nunca jamás pudieran haber imaginado nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Ayuda a que el sector más adulto de la población, de recursos entre clase media y baja, puedan comprender la situación que nosotros vivimos y que se nos hace tan tangible porque tenemos cerca las redes sociales. Pero en realidad hay muchas personas que desconocen ciertos temas porque no tienen, por ejemplo, Facebook o Instagram, desconocen qué es el TikTok, y porque los jóvenes hoy en día tienen esta necesidad de grabarse todo el tiempo, de publicar todo lo que hacen, de grabar, subir historias, de comprender las abreviaturas como el GPI que nosotros tenemos hoy en día, los trends de TikTok, los challenge. Son muchos conceptos que ellos no entienden, que ellos no comprenden porque no lo viven, porque no tienen un medio, una red social. En las noticias no es un tema tan relevante hasta que nos sucede algo, y muchas veces hay situaciones peligrosas para sus hijos que por medio de estos programas, que sí son muy cotilla, chistosos cuando uno ya los ha visto varias veces, pero verdaderamente cumplen con su función. Logras entender el tema del cual se están refiriendo. Por ejemplo, ellos introducen a sus diálogos, a sus guiones, la ecología, esta parte de cuidar a los animales, de fomentar que los jóvenes se desarrollen. En nuestra población logran comprender la importancia y la relevancia de estos temas que a los jóvenes hoy en día les preocupan. Logran aterrizar y hacerle entender al público al cual van dirigido cómo la sociedad de hoy en día tiene esta tendencia a estar constantemente en contacto, pero que también somos vulnerables a que con un pequeño reto los jóvenes quieran andarse suicidando, ¿no? Por ejemplo, que para muchos es ilógico, para muchas personas dicen es que eso no pasa,
pero hay que comprender que hay ignorancia, que hay jóvenes que no tienen una buena tutela, y a los padres, este es un ejemplo, por medio de estos programas pueden entenderlo y muchos pueden reforzar la educación de sus hijos y estar un poco más pendientes. Para mí, en resumen, este tipo de series, que en realidad pues antes eran novelas, hoy en día nos acostumbramos a llamarlas series, fomentan la educación. ¿Por qué? Porque por medio de las decisiones de los personajes, por medio de comprender que siempre va a haber tentaciones en la sociedad, mala información, ignorancia y la necesidad de estar guiando sobre todo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, nos ayuda a poderlo entender de una manera sencilla, sin complicar tanto, narrando poco a poco cómo la vida de cierto muchacho sucede de esta manera y podemos entender perfectamente el momento en el que su voluntad y su libre albedrío juegan un papel muy importante para el futuro o el desencadenamiento del capítulo, por ejemplo, en este caso. Apreciamos cómo se violan ciertos derechos en la trama y qué pasa en la vida real, ¿no? Y cómo es importante que los jóvenes, que los muchachos o hasta los mismos adultos, porque también hay programas dedicados a la parte adulta, tengan un discernimiento adecuado para poder tomar decisiones en base a una perspectiva moral, en base a que su libertad no vaya a afectar a los demás. En este caso podemos enlazarlo perfectamente con la clase porque nos ayuda a comprender cómo nuestra formación es tan vital al momento de tomar decisiones que van a dar el rumbo de nuestra vida. Y para mí este tipo de programas, también otros que tienen la misma cadena y que se replican en otros países, ayudan a eso, a que de manera muy clara el espectador pueda comprender una situación y cómo la voluntad de los personajes se involucra muchísimo en el desenlace de los capítulos. Pero pues se nos acabó el tiempo, continuaremos en la próxima sesión y espero que disfruten uno de estos programas porque todos hemos visto alguno. Jamás nunca se nos habrá perdido el que nuestra mamá lo haya puesto una tarde cuando llegábamos de la escuela, pero sí, efectivamente, son muy cotillas, son muy poco pensados, el guión no es la gran cosa, ni los actores tampoco, pero cumplen su función. En cierta parte mantener el rating de la cadena, pero también logran informar a la población. Y ya es algo que nos va a fomentar un conocimiento, una buena conclusión. Mi nombre es Andrea Hasli Guillén Luna, del primer cuatrimestre de Ciencias de la Comunicación. Nos vemos en mi próxima tarea.